8 de la mañana, ya aclarado en la ciudad de Rosario. Bueno, vamos a conversar un ratito con la concejal de Iniciativa Popular, Fernanda Gigliani, concejala de la ciudad de Rosario. Fernanda, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Daniel? Buen día. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, todo bueno. bien. ¿Te levantaste tempranito? Sí, confieso que hubiese dormido un poquito más. Ah, mira qué bien te queda, qué bien te queda. Confieso. Muy bien. Yo soy sincera, Muy Daniel, bien, la sí, verdad. pero no era necesario tanta sinceridad. Fernanda es de las mías, ¿viste? Claro, no era necesario. Está bien. ¿Vas por lo salado o por lo dulce? Por las dos cosas. Ah, la pelota. Y uno le entra Sí, por las todo. dos cosas. Qué bárbaro. No le entra ¿Cómo? ¿Engordaste en esta cuarentena? Engordé y bueno, y después me encarrilé en el camino del bien, así que aflojé un poquito con la comida Y porque viste, sí, está bien. había engordado un poquito en la cuarentena, sí. Bueno, Belén te va a pedir ahora la receta también para, También te va a pedir para ver cómo se encarrila ella. Unos tips también. Claro, Después le paso la data por privado. totalmente. Bueno, ¿cómo la llevas con esto de la cuarentena ya hace casi 2 meses? Mira, la verdad, en términos personales, con muchísimo trabajo y la verdad no tuve tiempo ni de deprimirme ni de aburrirme. Al contrario, te diría que sobrepasada, digamos, en lo que es el trabajo, atendiendo muchísima demanda diversa. Es decir, de repente nos encontramos haciendo gestiones para, bueno, ver cómo lográbamos que rosarinos que estaban fuera del país puedan ser repatriados. La demanda alimentaria claramente te diría que está en el top 10 de las demandas, y después, bueno, hubo mucho problema con el acceso a la ayuda de los 10.000 pesos, también con la ayuda a pequeñas pymes de la ciudad, así que también haciendo gestiones de todo tipo. La verdad, sí, sobrepasados de trabajo, te diría. ¿Y cómo te llevas con las sesiones del Consejo Online? Y, a ver, dependemos mucho de la conexión de internet que tenemos cada uno, así que la verdad que me pone un poco nerviosa, a veces no tener también a veces buena conexión, bueno, se te corta el audio, o me ha pasado de caerme de la sesión y que me tenga que ingresar nuevamente en el sistema, pero la verdad es que bien, me parece que la ciudad de Rosario en ese sentido, el Consejo Municipal, por ejemplo, a nivel nacional, vos pensás que hace una semana recién el Congreso Nacional estaba debatiendo hacer sesiones remotas y nosotros ya habíamos tenido 3 o 4 sesiones virtuales, con lo cual, la verdad que no fue complejo. Nosotros ya antes de la cuarentena ya podíamos por sistema ingresar en nuestros domicilios para trabajar, es decir que el Consejo ya estaba avanzado en ese sentido, así que me parece que está bueno el mensaje de que incluso en una cuarentena, en el marco de una pandemia, las instituciones siguen funcionando con normalidad, y te diría que en las próximas semanas es muy probable que avancemos incluso en tener comisiones ordinarias, así que nada, con normalidad dentro de la normalidad. Y cuando se te cae la conexión, ¿qué solés decir? ¿Cáspitas, Dios mío, o sos boca sucia e insultás? Vos me parece que algo me conocés, Daniel, ¿o no? Bien, cáspitas no decís. Claro, viste que... Sí, pero está bien, porque de la otra manera suena mejor. Claro, suena como que vos estás enfadada, en serio. En el fondo soy un ser humano. Claro. Todo, ¿no? Contame, ¿te gusta el estilo de Pablo Havkin en el gobierno? ¿El estilo que utiliza? Sí, la verdad es que tengo Participativo, que digo. reconocer, tengo que reconocer que nunca tuve la posibilidad de mandar un mensaje, de hacer una llamada y de hablar tanto con un intendente de la ciudad, lo tengo que decir. Me parece que creo que también es la forma que la sociedad está reclamando en estos tiempos, ¿no? Parece que es lo que la sociedad también reclama, y me parece que más en un marco de pandemia mundial, entiendo que hubo como un contrato implícito, te diría, entre los legislativos que acompañamos, aportamos ideas, miradas, obviamente, pero asumimos una actitud de acompañar las decisiones de los ejecutivos en un marco de pandemia y de emergencia como en el que estamos. Así que la verdad es que en cada tema en el cual me involucro y tengo algún aporte para hacerlo, escucho una gran apertura del otro lado, y eso la verdad me parece que le hace bien a la ciudad, fundamentalmente. Sí, vos sabés que nosotros te vemos habitualmente recorriendo muchos barrios, sos de estar recorriendo siempre la ciudad, ¿no? Claro, esta pandemia te lo está
impidiendo un poco. Digo, ¿cuál es tu sentimiento al no poder estar cara a cara con la gente, caminando las calles, entrando a los domicilios? A ver, la realidad es que no nos dejamos de mover, somos funcionarios públicos, estamos exceptuados, con lo cual también la pandemia, además de dejarnos, bueno, muchísimas reuniones por Zoom, muchísimas gestiones que uno hace por teléfono, también, bueno, nos encontró en los barrios de la ciudad, asistiendo alimentariamente, acercando medicamentos, haciendo gestiones también personales, obviamente manteniendo todos los cuidados. Sí, te diría que eso no lo ven en las redes porque asumimos una decisión política de no cubrirlo, de no publicarlo. Me parece que a mí no me gusta, la verdad, observar a algunos políticos en general que parece que están en campaña en el medio de una pandemia. A mí me parece que incluso sacar fotos a gente que está recibiendo asistencia alimentaria, decir que con mucho... El relato es desgarrador, Daniel, en los barrios, la gestualidad es desgarradora, hay mucha tristeza, con lo cual me parece que en este momento lo que tiene que hacer la clase política es no parar de trabajar, de seguir gestionando, pero me parece que hay que tener una gran sensibilidad también para cuidar a la gente que la está pasando mal. En esta semana tuvimos y tenemos paro de colectivos, ¿no? Por ahí muchos decían, bueno, a ver, el Consejo Municipal no dice nada respecto al paro de colectivos. ¿Qué posición tenés respecto a esto? Digo, ¿era necesario, más allá de la justa reivindicación de los choferes, se podía haber esperado una semana más en tanto se reiniciaban algunas actividades? ¿Cómo lo ves esto? A ver, la realidad es que estamos en el marco de una pandemia donde, si vos ves, todas las decisiones que se venían tomando desde el gobierno nacional y que ahora se están tomando a nivel provincial y local, esa mirada siempre es restrictiva a las grandes aglomeraciones, los grandes conglomerados que tiene la Argentina, en este caso nuestra ciudad, donde se pone el eje fundamentalmente en el transporte público. Es decir, muchísimo cuidado en que no haya un traslado masivo de trabajadores en el transporte público. Eso generó, obviamente, incluso con un montón de actividades que hoy no fueron flexibilizadas y que no están exceptuadas de la cuarentena, que cayera notablemente el pasaje. Esto ya era un debate en la ciudad de Rosario previo a la cuarentena, ¿no? De cómo se sostenía el sistema, porque había caído también notablemente la utilización del transporte público, pero claramente en este contexto eso se agravó muchísimo. Sí, hay que decirlo, tanto la Nación como la provincia han cumplido con los subsidios pactados en enero, es decir, que no hubo diferencia en ese sentido, pero sí lo que ocurrió, y eso para que tengamos en cuenta cubre más o menos la mitad del costo, lo que sucedió es que la otra mitad que se sostiene con el boleto que paga cada uno de los usuarios, claramente con esta baja del pasaje es imposible hoy poder sostenerla. Yo creo, Daniel, sabemos que el miércoles está la próxima audiencia. Yo creo y entiendo que tanto el gobierno nacional como local están evaluando la posibilidad de estos ATP, este programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción, que en un principio hizo el gobierno nacional para aportar el 50% de los salarios de los trabajadores, el 90% de los patronales, y donde habían quedado afuera las actividades que estaban exportadas. Eso yo escuchar de que al tener actividad había un flujo de recursos que permitía que funcione. Bueno, la realidad hoy nos está demostrando que esas actividades, por ejemplo, en el caso de los colectivos, no ha logrado ese recurso de la población no puede moverse efectivo. Con lo cual entiendo que la salida próxima, más viable, la que te veo más ejecutable, es poder incorporar a los a las empresas de transporte. Bueno, fíjate si te podés colocar cerca de alguna ventana o algo así, porque por ahí te estamos perdiendo. Estuviste trabajando mucho con el tema del crematorio del cementerio La Piedad. Contame. Bueno, nosotros en enero tuvimos una reunión con el intendente Pablo Hapkin, le planteamos diversos temas que para nosotros tenían que estar necesariamente en la agenda política local, y entre ellos estaba no solamente el crematorio, el único crematorio municipal que tiene Rosario,
y que no funcionamiento desde octubre, noviembre del año, con todo lo que eso generaba en materia de muchísimos rosarinos tenían que viajar a cremar a sus familiares a otras ciudades aledañas a Rosario, pero también le hemos planteado el estado en el cual estaba el cementerio de La Piedra, que ustedes incluso en la radio recibían muchísimos reclamos vecinos respecto a, bueno, al abandono, incluso a cómo se estaban destrozadas las sepulturas. Sí, al vandalismo. Bueno, en ese marco, el intendente envió un mensaje para habilitarlo a sortear, obviamente, todos los trámites administrativos ordinarios que tiene el Estado, que en este caso tendría que haber sido una licitación pública, pero en virtud de la urgencia y de la necesidad, autorizamos las obras en el cementerio de La Piedra, en el crematorio, y finalmente, el día de ayer, bueno, el crematorio ya volvió a funcionar normalmente. Obviamente no es una noticia, digamos, para ponernos contentas, porque está ligada a la muerte personas, pero la verdad estando muchísimos trastornos y que además incluso te diría están ligados a una cuestión de salubridad. Bien. Otra de las cosas en las que estuviste trabajando es en el tema de la inclusión digital financiera para los adultos mayores. ¿Vos estás segura que los adultos mayores quieren aprender? Bueno, expliquemos primero qué es la inclusión digital financiera y bancaria. Mira, la realidad es que es una ordenanza que ya tiene 4 años de nuestra autoría. Nunca logramos su implementación en 4 años. Y después de ese viernes fatídico, donde gran parte de la población se agolpó masivamente a las entidades bancarias... El viernes ese de los jubilados, estamos hablando. Ese viernes, que no fue solo jubilados, fue también gente que tenía algún beneficio social. Creo que si algo demostró la pandemia es esto, es la nula inclusión bancaria, financiera y tal de los sectores populares en la República Argentina. En ese marco, esta ordenanza para mí tomó otra dimensión y por eso tuvimos una reunión con el intendente Pablo Hapkin, con el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. Nos llevamos el compromiso político de arrancar a diseñar en todo este periodo de pandemia la firma de futuros convenios para poder, sí, una vez que pase esta crisis del COVID-19, arrancar a trabajar este programa municipal que es muy sencillo. Tiene que ver con cursos presenciales que se van a trabajar en red con centros de jubilados, con clubes barriales, con escuelas, con vecinales, donde lo que se intenta es incorporar conceptos básicos, como son la apertura de una cuenta en un banco, la utilización del home banking, la utilización de un cajero automático, la utilización de una tarjeta de débito y crédito. La realidad es, Daniel, cuando vos lees los informes de inclusión bancaria en la República Argentina, los números son alarmantes. Hoy la Argentina tiene un escenario que es beneficioso de que gran parte de la población, en virtud de todas las decisiones políticas que se vienen tomando en los últimos años, está bancarizada. Pero lo que ocurre es que solamente el 20%, por ejemplo, de la población bancarizada utiliza la compra con tarjeta de débito. Esto en la práctica, ¿qué implica? Que muchísimos sectores pierdan derechos, es decir, pierden, por ejemplo, la devolución del IVA, que es un derecho que tienen quienes hacen una compra con tarjeta de débito. Claro. En el caso de los adultos mayores, el famoso trámite de supervivencia, que les implica movilizarse, incluso muchos que tienen enfermedades, les genera un gran esfuerzo moverse hasta la entidad bancaria para acreditar que están vivos. Ese trámite se suplantaría con una sola compra con tarjeta de débito. Te diría que la mayoría de los adultos mayores esto lo desconocen, pero además también con los adultos mayores en particular, yo estoy convencida que trabajar la inclusión digital, bancaria y financiera les va a permitir empoderarse, les va a permitir aumentar su autoestima, les va a permitir también dejar de ser el foco vulnerable de robo, porque también parte de los números que arrojan las investigaciones de inclusión bancaria es que quienes cobran una jubilación y pensión, como quienes cobran un beneficio social, van una sola vez al mes a la entidad bancaria y retiran la totalidad de lo que hay en su cuenta. Esto también en el caso de los adultos mayores, lo vemos todo el tiempo en los medios de comunicación, les implica ser un foco vulnerable de los robos, ¿no? Fernanda, y prácticamente cómo es la enseñanza, digo, con el tema de la pandemia en el medio de los distanciamientos, porque si es presencial en algunos lugares, ¿cómo hacen? O está previsto para cuando esto esté terminado?
No, por eso te decía que está previsto para cuando pase esta pandemia, Claro. donde sí tiene que ser presencial. Nosotros esta experiencia la tomamos de Ciudad de Buenos Aires, donde incluso en estos cursos presenciales se llevaba un cajero automático con plata falsa, obviamente, pero donde se le permitía a las personas incluso interactuar y practicar cómo manejar todo lo que es el sistema financiero y bancario. Con lo cual, me parece que en el caso de los adultos mayores, con la historia que tiene la República Argentina, claramente hay una desconfianza a las entidades bancarias. Y eso no es un tema nuevo, Daniel. Cada verano, con altas temperaturas, vemos los medios de comunicación cubriendo las largas colas de jubilados en los bancos. Cuando bajan las temperaturas, la primera nota son las largas colas de los abuelos en las entidades bancarias para cobrar. Con lo cual, me parece que este tema post-pandemia tiene que ser prioritario en la agenda política. No puede, yo veía ese viernes fatídico a muchos políticos indignarse en las redes sociales. La realidad es que la política lo que tiene que hacer es trabajar, generar las políticas públicas necesarias y el contexto necesario, en este caso para revertir los números de inclusión digital, bancaria y financiera que son tremendos en la Argentina. Sí, ahí me parece que tiene que hacerlo la clase política, tienen que poner algo de sí, me parece que los propios banqueros, y me parece que también tiene que haber una colaboración de parte de los sindicatos en este tema, ¿viste? Porque digo, es una opinión. Es así, Daniel. El programa plantea la firma de convenios con la Universidad Nacional de Rosario, con las entidades que agremian a los trabajadores bancarios, a las entidades bancarias, la FIP, el ANSES. Es decir, que va a haber varias firmas de convenios para poder instrumentar este programa municipal. Presentaste también proyectos respecto a el Plan Nacional de Viviendas, ¿no? ¿Esta semana fue? Sí, en realidad tiene que ver con un proyecto que la verdad me genera orgullo que un gobierno nacional ponga en agenda el tema del suelo. Es un Plan Nacional de Suelo Urbano que lanzó el gobierno nacional, y que además genera no solamente un programa nacional de producción de suelo, sino también un programa nacional de capacitación y asistencia técnica de políticas de suelo, y una mesa intersectorial de políticas de suelo que también me parece necesaria en esto de generar una instancia donde se involucren todos los actores que tienen que ver con no solamente con los sindicatos, con las empresas constructoras, con las organizaciones de la sociedad civil, con los distintos niveles del Estado, y en este contexto lo que se plantea es una inversión de casi 29.000 millones que va a generar cerca de 755.000 puestos de trabajo indirectos y directos. Y en esto también tengo orgullo de que parte de lo que se plantea en este Plan Nacional de Suelo Urbano son algunas de las herramientas que en la ciudad de Rosario tienen ya 20 años. Es decir, que no hay mucho que inventar, Daniel, las cosas están hechas, lo que hay que hacer es, justamente tener la decisión política de instrumentarlas. Me has escuchado, porque lo hemos charlado en alguna oportunidad, hablar del Fondo Municipal de Tierra. Sí. Bueno, de esto se trata, de que el Estado administre e incorpore inmuebles al patrimonio municipal, ya sea para regularizar algunas situaciones en el territorio y también para constituir reservas de tierras públicas que le permitan al Estado ponerse al frente y ser el que direcciona la política de planificación urbana en la ciudad. Cuando veíamos el análisis del viejo Procrear, si algo había ocurrido en ese momento, era que muchísimos rosarinos se vieron expulsados al área metropolitana. Primero porque justamente las tierras vacantes, urbanizables en la ciudad de Rosario son escasas, es decir, la tierra es un bien finito y escaso, y por lo tanto la poca tierra que había aumentado considerablemente su valor, con lo cual este Plan Nacional de Suelo Urbano que plantea y que a su vez lo encabeza la arquitecta María Eugenia Bielsa, que también a nivel local ha sido una gran defensora del Fondo Municipal de Tierra, a mí me pone, la verdad que me da muchísimo orgullo de que esto tenga a nivel nacional, esté en la agenda política, porque la realidad es que te diría que la principal causa de informalidad tiene que ver con la falta de acceso al suelo, y eso es responsabilidad del Estado, no solamente municipal, sino que hay que trabajar coordinadamente y claramente con la provincia y con la nación. Bien, finalmente, Fernanda, esta semana también tuvimos en Rosario
el tema de la causa FESED, con una condena que por primera vez incluyó a los delitos sexuales. ¿Cómo viste esto? Bueno, la verdad es que pudimos ver el fallo directamente en el recinto, Consejo Municipal, la verdad que tengo que decirlo con orgullo, transmitió en la página el fallo, y en la página del Consejo me refiero, transmitió el fallo, sí. Y además tuvimos el honor de tener una concejala que a su vez era una de las abogadas querellantes y con la cual tengo un gran reconocimiento personal, que es Jessica Peregrini. Y bueno, la verdad me parece que es una deuda que nos debemos en la República Argentina, que es una justicia que llega a mente, entender. Hay muchísimos ya no estuvieron presentes, no pudieron vivir este fallo histórico, pero sí se lo debemos a nuestras madres de la Plaza 25 de Mayo, a los organismos de derechos humanos que han sido los grandes promotores y luchadores en que estas causas se lleven adelante, y fundamentalmente a los sobrevivientes y a aquellos que no pudieron sobrevivir para poder ver este fallo. Fernanda, la verdad que te agradecemos muchísimo este ratito, te agradecemos que te hayas levantado tempranito, gracias a nosotros ahora vas a poder tomar unos píparo desayuno, ¿no? O seguir durmiendo tranquilamente. No te vas a poner a dormir ahora. Estaría ¿Qué vas a hacer ahora? No, ya está. Ya dormí, ya no puedo, ya está. Ya me desperté y estoy tomando mate mientras charlo con ustedes. Estás tomando mate. ¿Y qué estás comiendo? No, nada. Nada todavía. ¿Y qué vas a almorzar? La ciudadanía quiere saber qué almuerzo con una concejala. No, en realidad parte de este plan alimentario que yo les comentaba tiene que ver con a la mañana un huevo como si fuese revuelto, con un poquito de queso y un poquitito de jamón. Ahí está. Ay, qué rico. Ese es el desayuno, con Bien. algo de fruta y algo también de 3 almendras. Ese es el desayuno. Almendras, bien. Y de ahí llegamos a... ¿Y al mediodía? ¿Al mediodía? Sí, posta que sí. ¿Y al Después mediodía? te digo la data, pero sí. ¿Y al mediodía qué hay? Digamos. ¿Qué hay al mediodía, Fernanda? No sé, pero no es que no tengo hambre, digamos. Pero tiene que ser, por ejemplo, bajo en calorías lo del mediodía también. Y sí. En realidad sano. Claro, sano. Y algo que trato de eliminar son las harinas. O sea, que me doy cuenta que es lo que me mató en la cuarentena, básicamente. Oye, a mí también hinchadísima estoy. Bueno, Fernanda. Creo que la mayoría. Muchísimas gracias por este ratito. Un beso grande. Les mando un abrazo grande y gracias a ustedes por llamar. Bueno, estuvimos con la concejala Fernanda Gigliani. Bueno, hablamos muy de macanuda, casi todo. Macanuda y muy trabajadora. Sí, muy laburante, muy trabajadora y muy buena persona. Concejala de Rosario de Iniciativa Popular. Sonó el top. Nos pasamos unos minutitos. Nos vamos a las noticias y volvemos.